calculo y le digo cuánto me da. Sí, nada más el valor de K para que esté completo el ejercicio. No sé si hice bien la operación, pero me quedó 215.74. 215.74. Ese es el exponente o es la división de esto. A mí me da 1.14 por 10 por 10 a la 34. A ver. Profe, pero por ejemplo usted ahí nos dio la entalpía de 840, que es la del diagrama. Yo calculé la energía libre y me dio 830. Sí, no, Y es que, igual la hice pues con esa que me dio a mí y me dio el resultado que está ahí. a ver, vamos a ver. Aquí está 1000 grados centígrados. Sí, es más o menos aquí 840, 830. Aquí está la energía libre. Si lo alcanzas a ver, Sí, ¿verdad? Sí, es más o menos eso. Es aquí, esta línea azul. Y no llega a cruzar esa línea horizontal. Entonces es más o menos 840. ¿Vale? sale. $840. Y con ese valor, $840. Con el de 840 ya la presión de oxígeno da 3.3984 por 10 a la menos 35. Ajá. Pues aquí ya calculado es 3 punto, ¿qué? 3984. 3984. Y K te da lo inverso de este, ¿cuánto? A ver, le digo. Sí, nomás vuelve a dividir ese entre K, un K me dio 2.94 por 10 a la 34. por 10 a la, le voy a poner más para que no se confunda. 2.94 por 10 a la menos, por 10 a la 34, la inversa de este, 3.3984 por 10 a la 35. Y este es lo que aparece, más o menos, lo que aparece en el diagrama de Ellingham, es este. A 1000 grados centígrados, cruza con esta línea y es esta línea que viene, más o menos 10 a la menos 34, está entre 10 a la menos 34 a 10 a la menos 38, pues más o menos, está bien, ¿vale? Sale. El siguiente es la misma operación. Lo voy a poner aquí. K exponente menos delta G sobre T, que ya nada más sustituyo el valor de delta G, que viene siendo 102.000. Ahí ya estaba. 102.000 entre 8.34 por 10 a la 33. ¿Cuánto sale ahí? Profe, solo creo que hay un pequeñito detalle. Sí. Cuando está poniendo el valor de R en el verde y en el azul, voltea el 1 y el 4. O sea, en vez de poner 314, pone 41. Ah, sí, da 314, perdón.
Cambia mucho, ¿verdad? 8.314. Ajá. ¿Cuánto sale ahí? A mí me da 15.328.07. 15.314.7. 328, profe. 15.300, sí. Tengo una duda con la temperatura. ¿No sería Ajá. aquí de 1473? No, es que son 1000 grados. Aquí están 1000 ¿Pero qué grados. no estamos en el azul? Ah, ahora estamos en el azul, ¿verdad? Sí. Ah, que la cambié. Bueno, pongan aquí 1400, por favor. 1473. Es que yo pensé que era el mismo. Aquí son 1000 grados centígrados en el rojo, 1000 en el verde y 1200 en el cromo, en el azul. Entonces aquí 1473. Sí, tiene que cambiar. ¿Cuánto sale? Da 4.141.84. 4141.84. La inversa de este va a ser la presión de O2. ¿Cuánto Me sale? da 2.4144 por 10 a la menos 4. Por 10 menos 4. Y vamos a buscar la reacción del cromo a 1200 grados centígrados. Ahora va a ser el amarillo, 1200 grados centígrados. Y buscamos el del cromo, que está hasta acá arriba. Híjole, ya no la libró. Acá está el del cromo. A ver si lo tengo más abajo. Aquí sí se ve. Aquí está el amarillo, 1200. Nos vamos por arriba. Y aquí está el del cromo. Aquí está el de la línea. Que es esta. Y trazamos nada más que no está la línea. A 1200. Pero sí, más o menos, si trazáramos la línea desde acá y cruzar aquí, posiblemente daría por acá. Sí, es que nos faltó trazar la línea del cromo a ¿Profe? 1200. Sí, adelante. Y por ejemplo, esa línea, ¿en qué se basa para trazarla? O sea, ¿en qué pendiente darla? ¿Es al tanteo o cómo lo Ah, hace? no, no es desde acá. Les había dicho que es desde este punto. Aquí está este punto. Y se traza. Y dependiendo de la reacción y la temperatura, por ejemplo, para el aluminio, se traza desde aquí y se proyecta hasta donde cruza con la temperatura. Aquí está 1000 grados centígrados con el aluminio y hasta donde topa con la línea azul, con esta azul, y esa es la presión de O2. ¿Sí se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Ajá, eso es. Todas las líneas van a partir de aquí y donde cruce con la reacción y la temperatura a la que se expone, y luego se proyecta hasta donde cruce con esta línea que dice aquí presión de O2. Donde cruce, ese va a ser la presión calculada. Bueno, es aproximadamente, pero eso sirve para confirmar. Para confirmar, por ejemplo, aquí nos da, ustedes calcularon estas presiones, 6.30 por 10 a la 1.58 por 10 a la menos 24,
pues al menos debe dar un aproximado, por lo menos 10 a la menos 24. Calcularon esta presión de O2, 3.3 por 10 a la menos 35. También esa es más o menos la presión calculada. Y esta presión de O2 para el cromo, también esta es la que debe de aparecer. Más o menos. ¿Sí se entendió, jóvenes? Profe, ahí a mí me dio exponente por 10 a menos 4 y allá tiene exponentes 14 y 16. Pero estaba Entonces, viendo que tal vez metimos mal la entalpía, ¿no? a ver, vamos a ver. Digo, la energía libre. La energía libre es del cromo, Sí. 1200, ¿verdad? Del cromo, 1200, híjole. Aquí está. 1200, el del cromo. Aquí está la línea del cromo donde cruza, si es a mal. Debe ser más o menos 480. ¿Sale? ¿Sí se ve de dónde está? Sí, profe. ¿Sí lo ven? Otra vez. Sí. 1200. Aquí está 1200. Aquí está la reacción del cromo, es esta línea. Entonces me voy a la izquierda y está entre 400 y 500. Más o menos está a 480. ¿Sale? ¿Sí está bien? Entonces vuélvanlo a hacer, ¿no? Porque este 102 está mal. Con ese valor de energía libre de Gibbs da una presión de O2 de 9.50 por 10 a la menos 18. ¿Cuánto? 9.50 por 10 a la menos 18. Profe, Sí, adelante. ¿de dónde sacó el 480? Esa Ah, parte ya no entendí. ajá, aquí va otra vez. No se equivocó. No, yo me equivoqué, yo creo porque puse aquí 102. Pero como me confirmó Jesús, está mal, porque viéndolo aquí, voy a ir a otro diagrama que está más completo, diagrama de Ellingham. Aquí está. Está a 1200. Aquí está la temperatura amarilla, 1200. Subo y busco la reacción del cromo. Aquí está la reacción del cromo. Es esta línea. ¿Sí se ve? ¿Sí? Sí, profe. Aquí está. Bueno, aquí donde cruza, ¿sí? Una horizontal trazo y donde D, ese va a ser la energía libre. Fíjense, está entre 400 y 500, pero más hacia abajo. Estimo que es más o menos 480, porque 450 aquí sería la mitad, pero está abajito. Está bien, 480 kilojoules. De ahí lo tomé. ¿Se entendió? Sí, profe. Muchas Ajá. gracias. Bien, entonces 480 lo volvemos a calcular, porque yo lo puse 102, pues sería 480,000 entre 8.314 entre 1473. ¿Cuánto sale? Para el valor de K queda 1.052 por 10 a la 17. Por 10 a la 17. Y la inversa de este sale 9.50 por 10 a la menos 18 atmósferas. ¿Sale? Entonces, si trazáramos
esa línea debe estar más o menos 10 a la menos 18. Entonces, 1200, la temperatura. Voy a buscar el del cromo. Aquí está. Híjole, nada más que no. No está la línea, no lo trazamos. A ver si se puede trazar. Se supone que va a ser de aquí. A ver si no me tiembla la mano. Voy hacia acá. Hasta ahí voy bien. Le sigo. Ahí está, ¿cómo lo ven? ¿Sí se ve la línea? Sí. Ahí está ya la línea más o menos. Salió desde 0 arriba y donde cruza. ¿Cuánto es aproximadamente? Con esta línea. Este es 10 a la menos 16 y 10 a la menos 18. Más o menos con esta vertical azul. Está más o menos entre menos 16 y menos 18. Y entonces aquí debe ser más o menos 10 a la menos 17. Y lo que calcularon ustedes es 10 a la menos 18, pero aquí ya es 9.5, con 0.5 más y ya sería 10, más o menos 1 por 10 a la menos 19. Más o menos, ¿sí se entendió? Sí. Ahora sí. ¿Sí, Jesús? Sí, profe. Bueno, entonces seguimos. Miren, dice, usando el diagrama de Ellingham 1200, determine las energías libres de formación y la presión parcial de oxígeno en equilibrio de los siguientes óxidos: óxido de hierro, manganeso, silicio, el de 2 o 3 CaO. De algunos ya los hicimos, del manganeso y del aluminio a 1200. Y aquí están las reacciones: manganeso, silicio, alúmina, CaO. Y estas son las energías libres obtenidas del diagrama de Ellingham. Se hacen las operaciones como lo hicimos aquí, en el azul, en el verde y en el rojo, y obtenemos presiones. Y estos son los que van a aparecer en el diagrama de Ellingham. Los otros cálculos para calcular la relación CO2, hidrógeno H2O, estos los vamos a ver más adelante, pero también se muestran en el diagrama de Ellingham. Aquí está, ¿verdad? CO2, hidrógeno, H2O. También se pueden calcular las relaciones que se requieren para que ocurra la reacción, ya sea reducción con el CO o oxidación con el CO2, reducción con el hidrógeno o oxidación con el H2O. Ahorita nada más estamos viendo como la tarea que hicieron, calcular la presión de O2, ¿verdad? Dada la energía, calculamos K y con K inversa calculamos la presión y nos fijamos que en el diagrama de Ellingham estos resultados están dados aproximadamente en esta línea azul. Este ejercicio es igual, se supone que ya se calcularon las energías libres del diagrama de Ellingham, las presiones parciales, y son los que están mostrados aquí, ¿sí? A 1200 grados centígrados.
Para el manganeso, aquí dice que es 3 por 10 a la menos 19. Para el óxido de calcio es 1 por 10 a la 35. Vamos a ver el del calcio, que es el que está más visible. Aquí está 1200 grados centígrados. Esta es la reacción del calcio. Y este debe ser la línea que baja. Más o menos es, pues sí, está entre 10 a la menos 34, 10 a la menos 38. La mitad más o menos 10 a la 35. ¿Con eso está bien o vemos otro? Para el silicio, por ejemplo, es 3 por 10 a la menos 22 a 1200 grados centígrados. 1200, buscamos dónde reacciona con el silicio. El silicio es esta línea. Y donde cruza a 1200 debe ser este. Nada más que no está la línea trazada. ¿Sí? El aluminio, aquí está. 1 por 10 a la menos 29 a 1200 grados centígrados. 10 a la menos 29 a 1200 del aluminio es este. Pues aquí debe de cruzar, tampoco está la línea, pero es más o menos hasta 10 a la menos 30. El del manganeso, 3 por 10 a la menos 19. Creo que del manganeso está la línea trazada. 1200. Aquí está el verde de manganeso, es este. Y ahí cruza la línea y es 10 a la menos 20. Y en el cálculo está 3 por 10 a la menos 20. ¿Verdad? Aquí está. Más o menos 3 por 10 a la menos 19. Manganeso. Pues sí, más o menos. ¿Sí se entendió, jóvenes? Sí. Bien. Profe, y como por ejemplo, ¿para qué nos sirve saber la presión de O2 y allí tiene H2O también? Es que cuando vean los procesos de aceración, ya llevaron procesos de fabricación de metales no ferrosos. ¿La estamos llevando? Ajá. Y luego van a llevar el de ferrosos. Pues allí van, o no sé si estén viendo, cómo producir, por ejemplo, la obtención del aluminio a partir de Al2O3, cómo obtener a partir del óxido de cobre, cobre puro, y plantean ya sea la oxidación del cobre o la reducción del cobre o aluminio. Y ahí reacciona el cobre con el oxígeno. Y si ven en el diagrama de Ellingham, aquí está el del cobre, cómo se produce la reacción inversa, y aquí van a estimar más o menos cómo debe ser la cantidad de oxígeno requerido, que debe estar en equilibrio para que esta reacción ocurra al contrario. O bien, la otra situación, si van a utilizar combustible carbonoso o un gas, cómo debe ser la relación CO2 para que esa reacción ocurra. La otra es, ¿qué tal si el medio está húmedo? Entonces ahí van a ver qué relación de H2
H2 y H2O debe estar en la atmósfera para que se produzca la reacción. Todo esto es para esa aplicación. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, para eso es. O sea, ya vimos las reacciones en equilibrio, los parámetros, las teorías de Ellingham, las teorías de equilibrio, cuando se altera la presión, cuando se altera la concentración, cuando se altera la temperatura, según la ecuación de Van 't Hoff. Bueno, pues esas variables termodinámicas ya los analizamos. Bueno, ahora, ¿qué efecto va a tener la presión de oxígeno en este tipo de reacciones? ¿Y cómo van a suceder las reacciones? ¿Por qué estas líneas están hacia abajo? Pues es según el valor de la energía libre, ¿verdad? Aquí, según el más estable de estos óxidos, es el óxido de calcio. ¿Por qué? Porque su energía de formación es menos 1200. Este CaO es más estable que el MgO. ¿Por qué? Porque su delta G es más negativo. Este CaO es más estable que la alúmina. Este óxido de calcio es más estable que el de titanio. ¿Por qué? Por sus valores de delta G. Acuérdense, entre más negativo sea la energía libre, la estabilidad del óxido es más estable. Otra vez, por ejemplo, a 600 grados centígrados, aquí está la energía libre, más o menos menos 1100, a 600. Por arriba de este es estable el calcio y el oxígeno. Por abajo de esta temperatura va a ser estable el CaO. ¿Por qué? Porque es más negativo. Entonces aquí el óxido de calcio es más estable y este óxido, sí, no se puede reducir con el magnesio ni con el aluminio. En cambio, el MgO o el Al2O3 sí se puede descomponer con el calcio solamente. No se entendió, ¿verdad? Avísenme. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, no pierdan ese criterio, ¿sí? Que entre más negativo sea, es más estable el óxido. Y este óxido no se puede descomponer ni con el magnesio, ni con el aluminio, ni con el titanio. En cambio, el calcio libre, sí puede descomponer al magnesio, al aluminio y al titanio. Total, estas curvas indican la estabilidad del óxido. Aquí está el cobre, es el que tiene menos energía libre, entonces su óxido es más inestable. En este diagrama, el óxido de calcio es mucho más estable que el óxido de cobre. ¿Por qué? Por su valor de energía. Miren, el del cobre es a 400 grados centígrados. ¿Cuánto es su energía libre? Más o menos 1200, 1150, ¿verdad? A esta misma temperatura, a 400 grados centígrados, ¿cuál es la energía libre del cobre? 200, 250. ¿Cuál es más estable? Pues el que tiene más negativo el valor de delta G, el óxido de calcio, que tiene más de 1000. El óxido de cobre nada más tiene 250. Ahí vamos. Lo que vamos a ver enseguida es algo un poco más sencillo, pero quiero que entiendan
desde el punto de vista de la termodinámica, más que nada bajo los conceptos de entropía, para poder entender por qué aquí esta línea de oxidación del óxido de calcio cambia de pendiente, o el del magnesio, miren aquí, es recto del origen hasta este punto E, y de aquí cambia la pendiente. ¿Qué pasa con esa reacción? Y hay algunas líneas que experimentan un cambio hacia abajo. Aquí está, miren el del óxido de hierro. Está el hierro más oxígeno, forma óxido de hierro, pero aquí cambia de pendiente, ya va hacia abajo. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Es lo que vamos a ver enseguida. Primeramente, ustedes saben en álgebra, ¿verdad? Si esta línea es recta, el rojo, aquí se supone que es la misma ecuación, pero cambió la pendiente, es el azul. Pero tiene este grado de inclinación delta S, aquí ya es delta S cero máximo, que viene siendo mx. Y este es específicamente para el óxido de cobre. Y aquí está la inclinación hacia abajo. Esta es la reacción original, el rojo. Luego cambia aquí de pendiente. Eso es lo que vamos a ver brevemente. Si no se entiende, me avisan. Vamos a ver primero desde el punto de vista entrópico y específicamente para el óxido de cobre. A ver, aquí está. En el caso del cobre, ustedes saben que el cobre funde, cobre puro, funde a 1083 grados centígrados. Este es el punto de fusión del cobre, y su óxido de cobre, se dice que se funde a 1201 grados centígrados. Entonces, este es el del cobre puro, 1083, y cuando está en forma de óxido, 1201. El punto de fusión del cobre es menor que el punto de fusión de su óxido. Bueno, planteamos primero que el cobre no se funde y se va a realizar esta reacción a la temperatura menor de la fusión del cobre. Vamos a suponer que se hace aproximadamente a unos 800 grados centígrados, menor pues a esta temperatura. Y esta sería la reacción. Cobre sólido reacciona con el oxígeno y produce óxido de cobre sólido. Ninguno se fundió porque estamos por debajo de 1083. Calculamos sus entropías. ¿Cómo es su entropía total? Pues va a ser la entropía de los productos, Q2O, S, menos la entropía del reactivo, cobre sólido y oxígeno sólido. Sabemos que las entropías en los sólidos es 0. ¿Sale, Ana Grecia? Sí, profesor. Sí. ¿Por qué es 0? Porque pues, está en estado sólido, no hay desorden atómico, y si hay es mínimo porque está en estado sólido y puro. Por eso aquí ya ponemos que es 0 su entropía del óxido de cobre, 0 su entropía del cobre.
y nada más quedaría en función de la entropía del oxígeno y el resultado sería este, entropía del oxígeno. Esa sería la inclinación de la recta del cobre hasta aquí. A ver si está por acá hasta aquí esta línea roja, ¿sí? Naranja que lo ven ustedes. Hasta ahí es la ecuación, la reacción del cobre más oxígeno, óxido de cobre sólido, oxígeno gas, óxido de cobre sólido. Ese es el que describe, y esta es la entropía que está en función de la presión de oxígeno. Entonces hasta aquí. Esta es la inclinación que se definió, y esa es la recta que está de color naranja, es este. Hasta ahí, por debajo de 1083. Ahora, ¿qué pasa por encima de 1083? Si rebasa la temperatura de fusión, pues ahora el cobre va a estar en estado líquido, oxígeno gaseoso, y se va a seguir produciendo óxido de cobre sólido. Entonces, calculamos nuevamente sus entropías. Es la misma reacción, nada más que este está. El óxido de cobre es sólido y el cobre ya está líquido. Calculamos sus entropías nuevamente. Viene siendo lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que teníamos arriba. Que viene siendo entropía de los productos. Aquí era sólido antes, aquí es cobre sólido. Ahora el cobre ya está en estado líquido. Menos entropía del SO2. La entropía del óxido de cobre es 0. ¿Por qué? Porque está en forma pura y está sólido. Menos 4 veces la entropía del cobre líquido. El líquido ya tiene algún desorden atómico, por eso aquí ya se toma en cuenta la entropía del cobre. Menos la entropía del oxígeno. Total, que la entropía sería 4 veces la entropía del cobre líquido, menos la entropía del SO2. Pregunta, ¿cuál será más negativo? ¿Este valor o este valor o este valor? El de abajo. El de abajo es más negativo, ¿verdad? Porque aquí tiene el mismo valor, menos SO2, pero ahora ya se incrementa un poco con la entropía del cobre líquido. Como ya aumentó entonces el grado de desorden, el grado entrópico, entonces a la hora de cambiar el signo, va a ser ahora la nueva recta. Ya experimenta la inclinación, pero es por encima de la temperatura de fusión. La temperatura de fusión del cobre dijimos que es 1083 más 273, creo que es y
a eso se atribuye el cambio de inclinación porque hubo un aumento de entropía, hubo un aumento de desorden atómico. Estos signos entonces es menor a la hora de graficar. Acuérdense que el valor de la delta S cambia de signo en la gráfica. Entonces, de todos modos, este es más negativo que este. Si los cambiamos de signo positivo, ahora este ya va a ser más positivo, un valor mayor que este. Entonces, a eso se atribuye el cambio, ¿sí? Cambio de inclinación hacia arriba, porque este incremento, esta pendiente aquí sería más 4 más SO2. En cambio, el del naranja, pues nada más va a ser más SO2. ¿Sale? ¿Está bien? Sí, profe. Disculpe, Sí. ¿podría subirle a la parte de la primera reacción? Aquí. Un poquito más alto. Ahí mero. Gracias. Ya estuvo, ¿Ya profe. está? Ajá. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió ahí, jóvenes? Por mi Eso sí parte, no lo todo. comprendí del todo. Ajá. Voy a repasar así rápidamente. Primero, vimos esta reacción en el que no cambia ninguna de las fases que intervienen en la reacción. No cambia el cobre, el gas de oxígeno es el mismo y el óxido que se produce es en estado sólido. Calculamos sus entropías basándonos en esta ecuación. La entropía total de la reacción es igual a la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos. Productos es 2 veces la entropía del óxido de cobre menos la entropía de los reactivos, que es 4 veces el del cobre. La entropía del oxígeno, SO2, nada más una vez. Sabemos que las entropías en los sólidos es 0. Entonces aquí la entropía total nada más quedaría en función de la entropía de SO2 y este sería la inclinación de la recta cambiado de signo. Este sería la inclinación de esta gráfica de naranja. ¿Hasta ahí está bien? Sí, Bueno, ahora, ¿qué pasa si la reacción sucede por encima de la temperatura de fusión, 1083? Pues ahora, como se está realizando a una temperatura más alta que la temperatura de fusión del cobre, pues el cobre que va a reaccionar va a estar en estado líquido con el mismo oxígeno y se va a seguir produciendo óxido de cobre sólido. Si calculamos nuevamente las entropías, entropía total de esa reacción, ahora va a ser la misma ecuación, ¿verdad? Entropía de los reactivos menos, perdón, entropía de los productos menos el de los reactivos, pero ahora el del producto sigue siendo sólido, entonces es 0 su entropía. El del cobre puro ya está líquido, ya tiene algún grado de desorden sus átomos, menos la entropía del oxígeno. Total que la entropía va a estar en función de menos 4 veces la entropía del cobre, menos 4 veces la entropía, perdón, una vez la entropía del oxígeno. La pregunta era, ¿cuál va a ser más negativo, este o nada más este? SO2 menos SO2 o menos SO2 más menos 4 SQ del cobre. ¿Cuál va a ser más negativo? Este último, ¿verdad? Y este último le cambiamos de signo. Entonces, cambiamos de signo. Este valor va a ser menor que este valor. Entonces, graficamos nuevamente y
va a describir esta gráfica, esta línea verde, con el aumento hacia arriba de la inclinación. Es decir, menos 4 veces la entropía del cobre líquido, menos la entropía del oxígeno. Ese va a ser la inclinación. Es mayor que de la entropía del oxígeno, esta de naranja. A eso se debe la inclinación. ¿Ya, más o menos? Sí, profe, gracias. Sí, muy bien. Creo que ahí le dejamos para después ver la inclinación hacia abajo, la inclinación de las líneas cuando cambia de pendiente, pero hacia abajo. Nos vemos mañana. Cuídense, gracias. Sí, que esté bien. Gracias, profe. Hasta luego.